minutos. Con nosotros está Chanel Rosa, el director del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Qué brega me da eso. Chanel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien, un placer de estar de nuevo por aquí. Hacía tiempo no me invitaban, pero... Parece que las cosas marchan bien, ¿no? Sí. El placer es nuestro. Marchan, igual, Cristian. Este tema de la... Bueno, vamos a comenzar con SENASA, estrictamente con cosas de SENASA, porque hay una serie de conflictos ahí que rozan Sí, a SENASA. Sí, así es. Y que Chanel como director puede tener opinión importante. Pero para resumir en algo, los militares, policías, fueron incluidos... Sí. Ya en SENASA, en que este proceso, cuánto reúne con esto, cómo se coloca SENASA con relación a todas las ARS en el país. Sí, bueno, en primer lugar, el tema de la Policía Nacional es un proceso ya que ha sido concluido, el proceso de afiliación. Ustedes saben que la policía viene de una ARS institucional que estaba fuera de la Seguridad Social. Desde el año pasado iniciamos ese proceso y hoy día tenemos 37.000 policías y 30.000 y tantos dependientes. Estamos hablando de 66.000 personas afiliadas, tanto policía como dependientes, afiliados al SENASA. Igualmente el proceso, bueno, y también concluimos también el proceso de afiliación de los policías pensionados. El otro proceso que está en curso es el de la afiliación de los militares. Ya están afiliados también los militares que estaban en la ARS de la Fuerza Armada y más sus dependientes. Ahí hay 104.000 personas y también los pensionados de las Fuerzas Armadas en sus diferentes ramas. Es decir, que tenemos ya, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional son afiliados a SENASA. Y por lo tanto, y la inclusión de los parientes de hasta el tercer grado de consanguinidad que se aprobó el año pasado. Recuerda, Chávez, que si bien es cierto, como tú señalas, se aprobó esa resolución fue objetada por las ARS y está pendiente de una definición por parte del Consejo de la Seguridad Social. Esa resolución no se está aplicando. Implica además el hecho de que la Policía Nacional haya pasado a SENASA y la Seguridad Social también, que pueden disfrutar o tienen acceso a los servicios de la ARL, de accidentes de riesgo laborales, que por la naturaleza de las funciones que ambas instituciones realizan es importante también. Los guardias ya están en SENASA también, sí. Ya de manera con sus familiares también. Chupani, ¿cómo será el tema de la dotación o de la membresía para pertenecer al Seguro Nacional de Salud de los moradores de La Barquita? Sí, bueno, nosotros efectivamente este fin de semana estuvimos haciendo una actividad en La Barquita. Y la verdad que más que afiliación, porque La Barquita, de la vieja Barquita teníamos una cantidad importante de sus moradores afiliados. ¿Por el SIUBEN? Sí, y nosotros lo que hicimos esta vez fue, entrega de carnet. Eso fue una actividad que hicimos durante estos 2 días y visitamos cada uno, casa a casa, cada uno de los apartamentos donde viven la nueva Barquita, sus moradores, e hicimos un levantamiento de perfil epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que hoy día SENASA sabe ya cuántos afiliados y moradores de La Barquita son diabéticos y dónde viven. Tenemos la dirección, su número de teléfono, cuántos son hipertensos, cuáles tienen enfermedad de alto costo, todo ese tipo de información la tenemos y eso es importante, porque eso nos permite entonces tener acciones directas de seguimiento a esas familias. Nosotros conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud, que dirige el doctor Nelson Rodríguez Monegro, vamos a hacer entonces ahora una revisión ya más profunda, porque esta información que se levantó fue lo que las personas que estaban en La Barquita dijeron de qué padecían. Hay que ver, porque hubo casos, por ejemplo, personas que hipertensa pero no están medicadas. Son casos graves, o sea. Dice, no, que yo no quiero, una persona me dijo, yo no quiero medicarme porque no quiero ser adicta a ningún medicamento. Por ejemplo, genial. Por ejemplo, si el hipertenso no tiene esos medicamentos, es una bomba de tiempo. Y me dice ella y me duele la cabeza, entonces es un caso que nosotros priorizamos. Claro. Y así yo creo que es el tema más importante en este proceso, con La Barquita, que lo vamos a hacer también con otras comunidades. Régimen subsidiario. A nivel nacional, es eso, o sea,
ya no ver la afiliación como un fin en sí mismo, sino para qué sirve entonces ya estar afiliado. Y este es uno de los temas más importantes. Pero un paréntesis antes de continuar, escúchame, Ángel. Sí. ¿Quién debió hacer ese trabajo en buena salud, no sé si llamarle, en buena salud social, en un país como el nuestro? ¿Quién debió hacer un levantamiento de esa naturaleza? Que es fundamental para una prevención, sí, y para ahorrarnos millones y millones. Primero, muertes, gente con problemas de salud y millones en el presupuesto. Sí. Bueno, nosotros lo estamos haciendo dentro de una estrategia que hemos denominado Círculo Comunitario de la Salud, que en esos círculos nosotros pretendemos, y así lo estamos haciendo, y el día 28 vamos a tener un lanzamiento a nivel nacional con alrededor de 9.000 personas que tienen hoy día diabetes o hipertensos, o son hipertensos, sufren de hipertensión arterial. La idea es esa, precisamente, darle un seguimiento casi personalizado a esos grupos poblacionales. ¿Qué nosotros hacemos con esa información? Por ejemplo, ahí tuvimos en el levantamiento 7 personas que decían que sufrían de tuberculosis pulmonar. Esa información nosotros la pasamos al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio al día siguiente visitó esa persona y 6 de ellas ya estaban en tratamiento, y ahí había una que era la que no estaba todavía en tratamiento, la captó y ya hoy día está en el programa de tuberculosis. Y incluso 6 habían superado ya el proceso. Esos son contagios. Entonces nosotros, claro, esa información compartirla al interior del sistema con las demás instituciones, obviamente que es importantísimo. Porque, en definitiva, como tú decías, Cristian, de todo lo que se trata. Nosotros a veces hacemos mucho énfasis en temas hospitalarios, pero nosotros en SENASA estamos convencidos que el trabajo de prevención, de promoción, de detención temprana de algunas enfermedades es vital, es fundamental. Chanel. Y se está trabajando en eso, ciertamente. Sí. Bueno, tú sabes que pero existen las unidades de atención primaria para que eso pueda ser la plataforma que no la suficiente, Chávez. Pero nosotros hemos identificado, que nosotros hemos hecho a nivel nacional, hemos identificado aquellos centros de primera de atención que están en la capacidad, es decir, que tienen infraestructura, tienen equipamiento y tienen personal para dar esos servicios. Y alrededor de esos centros, entonces, en lo que no están en la capacidad, estamos creando, conjuntamente con el servicio, ese tipo de capacidades. Que, y promesa también, que suministra los medicamentos, porque este es un tema que nos agrupa también a todas las instituciones del sector. Por supuesto, hay un elemento, y es el tema de las grandes ciudades. Ese fue un modelo que siempre se pensó para un país rural. Si tú te das cuenta, a nivel de zona rural, tú te vas a encontrar con muchas unidades de atención primaria que están, pero ¿qué pasa? La sociedad dominicana cambió. Y nosotros tenemos una sociedad urbana. Se está despoblando la zona rural. Total. Entonces ese cambio también tiene que hacerlo el sector salud. Y pensar que el 35% de la población dominicana vive, por ejemplo, en Gran Santo Domingo hoy día. Y ya, por ejemplo, en el Santo Domingo Oeste se va a comenzar un proceso, eso es el Servicio Nacional de Salud, de alquiler de vivienda para instalar estos centros de primer nivel, aquellos lugares que exista una brecha. Es decir, que yo creo que se va. Y lo otro es el tema de cultura, el tema cultural, que la gente sepa que no tienen que necesariamente ir a un hospital. Exacto. Sino que tiene que poder. Chanel, hay un problema que está ocurriendo con el tema del seguro subsidiado, y es que a veces llegan los pacientes a las emergencias de clínicas privadas y no les atienden. Los remiten al hospital más cercano y si tiene su seguro, porque no hay algún acuerdo con ustedes de desatenderlos o no cubre. A lo que hay una ley que dice que toda persona que llega a una emergencia hay que atenderlo. Hay que estabilizarlo y luego se deriva a otro centro. No pasa solamente no solo con los subsidiados. Ha pasado con personas incluso de otras ARS, régimen contributivo, que esa ARS no tiene contrato con esa clínica y comienza el rebote, como dice el paciente. Y eso es un problema de cumplimiento de la ley. ¿Qué hacer entonces para por ejemplo? Ahí el ministerio tiene que jugar su papel, y yo creo que ha habido casos donde ya el ministerio ha sancionado y ha advertido públicamente que esa práctica es ilegal. Te lo digo, porque yo en estos días se cortó la señora que trabaja en mi casa, ya tiene su seguro subsidiario vía el SIU y esos programas sociales, y yo le digo a mi hija, llévala corriendo a la clínica tal, que está ahí en la República de Colombia, ¿verdad? Ya tú sabes cuál es. No la atendieron, la remitieron al hospital de Herrera.
Pero ella tiene un seguro, tiene que atenderla obligado. Probablemente lo que pasa ahí, pero también es que la persona, si el médico percibe que no está, si no es una urgencia que tiene que ponga en peligro su vida, probablemente entonces la deriven a otro centro de salud, que son casos distintos. Hemos tenido casos de pacientes pero es que una herida te produce que desangra una herida, se cortó. No, habría que ver, no necesariamente una emergencia. Exacto, no necesariamente una emergencia, exactamente. Coño, eso es un problema. Escúchame, Ángel. Yo hablaba con el director del Servicio Nacional de Salud, con el doctor Nelson Rodríguez, y hablábamos precisamente de la deshumanización del servicio. Esa parte no tiene mucho que ver con Chupani, porque lo de Chupani es un seguro, pero afecta a la institución que tú dirías que tiene que garantizar la salud. Y él decía, el problema es que aquí los médicos no están asumiendo su responsabilidad, porque están rebotando a los pacientes y ni siquiera se molestan en chequearlo. No, yo no tengo ese especialista, pero revísalo. Él sigue acusando a los médicos de que no revísalo, es que es verdad que no lo están dando. Y le van a dar una carrera. No es que lo está acusando, es que no es verdad que no lo están haciendo. Le van a dar una carrera, porque Nelson. se han y hasta yo me voy a desatado situaciones, Chupani, que la persona llega con un dolor en el vientre. No, sí, claro. Eso debe ser el especialista en gastro, un gastroenterólogo. No, pero revísalo. Y después que tú lo revises, no me digas que tú lo despachas y lo refieres. El sistema, yo creo que nosotros hemos comercializado demasiado el sistema sanitario dominicano. Yo creo que y es un tema que tiene que ver, yo creo que es el origen. Tú has sido muy coherente en esa... es un tema... En esa preocupación. Que no solamente es un tema de los médicos, sino es un tema sistémico, o sea... que incluye todos los actores del sistema. Chanel, aquí se estableció a la cabeza el amigo de Cristian, Gustavo Montalvo, una mesa de observación, de discusión para la modificación a la ley 8701, que es la ley de la seguridad social en la República Dominicana. Resulta que enviaron un proyecto, un anteproyecto de ley al Congreso, lo retiraron, después lo escondieron, nadie sabe a dónde está el proyecto de ley, no se ha retomado el tema, un tema que es urgente, no solamente en el tema salud, también en el tema fondos de pensiones. Claro. En ese aspecto que tú dices de la ubicación del sistema de atención primaria, que tiene que ser reconsiderado completamente. Entonces, ¿cuál es el estatus? Porque tú hiciste un anuncio con mucha propiedad que a mí me llamó la atención, de que ya estaba consensuado el modelo que iba a sustituir al sistema mixto que no se ha podido poner en operación. No ha habido consenso, y yo ni aspiro tampoco que haya consenso, ni creo que sea necesario el consenso. Yo creo que nosotros como país... ¿Y cuándo se va a resolver 3 millones de dominicanos, 4 millones que no tienen seguro? Yo creo que nosotros como país hemos abusado del tema de consenso, porque finalmente en muchos casos el consenso viene a ser el acuerdo de las cúpulas de diferentes organizaciones. Y entonces eso en esa ley hay mucha mala experiencia en ese sentido. Exactamente. Hemos tenido experiencias históricas que no son las más... Pero sin embargo se abrió un espacio de concertación, se le mostró el proyecto a todos los sectores y los sectores opinaron. ¿Y dónde está el proyecto? Nosotros el proyecto ahora mismo, el próximo paso es que se va a dar, no tengo fecha de cuándo se va a retomar, es ver las observaciones que le hicieron cada una de las partes. Hubo más de 40 observaciones, porque también es imposible pensar, y el abordaje que se le dieron la parte fue, bueno, ¿en qué me podría eventualmente afectar a mí? Particular. Y eso, un proyecto de ley de esa naturaleza, lo importante no son los agentes, que es un tema que la seguridad social... Es el usuario, es la gente, claro. Entonces, esa matriz se construyó con las diferentes disensiones, y yo espero que ese proceso siga. ¿Qué va a pasar con el seguro mixto, con el subsidiado? ¿Con el contributivo subsidiado? Sí. Bueno, lo que se ha planteado ahí es la eventual eliminación de ese régimen, y que aquellas personas que trabajan por cuenta propia, que tengan un nivel de pobreza o de ingresos que habría que determinar, pasarán a régimen subsidiado. Estamos hablando de choferes, profesionales liberales, y aquí lo puedan todos pagar, los profesionales independientes. Al régimen contributivo. La incorporación de las personas trabajadores informales no ha sido un tema fácil en ningún país de América Latina,
porque la seguridad social fue diseñada fundamentalmente para trabajadores formales en sus inicios, entonces... Pero esa parte funcionaba por el tema antes de la cotización. Sí, pero esa parte funcionaba antes. No tiene sentido una ley y tú promover una ley cuando antes yo tenía mi seguro, antes de que aprobar la ley. Antes del 89 yo tenía un seguro. Pero era un diputado. No. Yo fui diputado en el 2002. Yo tenía un seguro. Eso subsidia, el contributivo existía. Entonces, el logo de seguro. Tú tenías una iguala. Bueno, pero eso es un seguro. Exacto. No es lo mismo. No me digan que no es lo mismo, señores. No me digan eso. Pero bien. Pero déjame hacer la aclaración. Pero está hablando el director. Esa vez, usted tenía un seguro de una iguala que tenía exclusiones. Por ejemplo, una persona embarazada no puede ingresar a un seguro en ese momento. Perfecto, pero una esa persona era la con enfermedades terminales. Entonces no es seguro, no, ni siquiera terminales. Catastróficas. Con persistencia, no calificaba. Era un seguro que dependía de una compañía privada que te decía sí o no. O sea, no lo hacía obligatorio. Esta no. Ahora nosotros tenemos un sistema de seguridad social con muchísimas deficiencias que hay que mejorar, con muchísimas oportunidades de mejora. Pero ¿cómo vamos a entrar a esos 3 millones, casi 4 millones de dominicanos? Bueno, es un reto que tenemos que no tienen. Es importante. Eso hay que ponerlo en una de esas mesas de montarlo ahí para estudiar. Yo lo veo con una visión distinta. Yo lo veo como este país que hace 15 años era el país de más baja cobertura de seguridad social de América Latina, después de solamente superábamos a Haití y El Salvador, y hoy es el cuarto país que tiene más personas en la seguridad social en América Latina. El cuarto. Nosotros tenemos proporcionalmente. Chanel, ¿qué hacer, de la población. ¿qué hacer con los pensionados? Los pensionados que ya su tiempo laboral ha terminado, cuando le entregan esa pensión y ellos más necesitan de un seguro, el Estado le quita ese seguro. ¿Qué hacer con eso? No, el Estado no se lo quita. Lo que pasa es que hay una parte de la ley que establece que los pensionados deberían régimen contributivo. Eso ha sido objetado al interior del Consejo de la Seguridad Social. Y uno de los aspectos que más llamó la atención, la propuesta que se hizo, era la modificación del poder de veto de diferentes sectores. Porque todo esto yo estoy diciendo... Solo veto debe tener el Estado dominicano. Todo esto que yo estoy diciendo, si ustedes se dan cuenta, siempre digo, está en el Consejo, pero no se ha podido aprobar porque no ha habido un consenso. Sin embargo, ahora mismo SENASA tiene 40,000 y pico de personas pensionadas, afiliadas a ese régimen. Igual el SEGMA tiene los maestros. Por supuesto, hay Saquen eso de ahí. Una franja no importante para nada. De que todavía no tiene, y yo creo que es una deuda de protección social que tiene esta sociedad con esa población que cuando más necesita su seguro, lo pierde. Pero recientemente han sido afiliados los médicos, las enfermeras, que fueron pensionados con fruto del acuerdo con los gremios del sector salud. Están pensionados los militares, como dije anteriormente. Están en la seguridad social los pensionados militares y los policías también. Chanel, ¿qué tan lícita, qué tan legal es la práctica de algunas clínicas privadas, especialmente del más altos estándar, de no aceptar el plan básico de salud? Bueno, no debería ser. Yo creo que eso fue uno de los temas que también ha insistido el superintendente de salud. La mayoría de la gente tiene el plan básico de salud. Sí, claro. Gran mayoría. Ahora, la gran mayoría de las clínicas también lo aceptan. Hay clínicas, que son muy pocas, que tienen una tarifa muy alta y por lo tanto no se hace accesible al plan básico de salud. Pero, por ejemplo, yo viví esa experiencia. En SENASA, por ejemplo, nosotros tenemos clínicas que del plan básico de salud, que solo nosotros la tenemos para el plan básico de salud, que si tú estás en otra ARS, tiene que tener un plan complementario. Entonces también... Esas son las grandes bondades de SENASA, que le hace atractivo. Exacto. Por ejemplo, hay clínicas que nosotros la tenemos ya la hemos tenido para el plan básico de salud. Una pregunta, Chanel, en cuanto a toda esta suma que ha estado haciendo el gobierno de sectores para incorporar a la seguridad social bajo la cobertura del SENASA, a mí me da a veces hasta temor. Y aclárame tú para uno estar consciente de los riesgos que podrían estarse corriendo. Ustedes tenían proyectado, por ejemplo, para este año 400,000 nuevos. El año pasado 400,000 afiliados. ¿Y para este año? Y este año este año el énfasis que hemos hecho es en el régimen contributivo, básicamente con la afiliación de la policía y con la población y con la afiliación de la Fuerza Armada. Porque el subsidiado nosotros prácticamente
hemos cumplido con la meta que teníamos. Ahora nos queda muy poco y lamentablemente esa parte que nos queda por afiliar son personas pobres que no tienen acta de documentación, no tienen documentación. No tienen documentación. Sí, una parte importante. Entonces, ¿no está tu proyección, fortaleza, solidez del SENASA, no obstante toda esta inyección que ha hecho el gobierno en los últimos 2 o 3 años, que ha incorporado diferentes sectores? Claro. No, mira, lo que sí hay, yo te diría un riesgo sistémico, y son algunos elementos que yo creo que nosotros como país, como sistema, ya deberíamos ir adoptando. Y son los siguientes. Primero, este es el único país del mundo que tiene un sistema de seguridad social que no tiene un primer nivel de atención. O sea, la gente le duele la cabeza y va a un especialista. Y eso tiene un costo. En todos los países del mundo. Y lo que puede más se van a Miami corriendo. Exacto, este es un país. Sí, pero tienen que eliminar esa preaprobación. Eso es injusto y bochornoso. ¿Cuál es la preaprobación? Tú tienes hasta para una no placa. es el caso de SENASA, pero hay 2 o 3 las privadas, de las prestadoras de servicios que están y eso es vergonzoso. Sí. Yo no sé dónde está el superintendente. Yo creo que también, yo creo que hay que normalizar algunas cosas, pero mira, recientemente, por ejemplo, ADAR hizo una declaración con el tema de la atención integral. Y yo creo que hay que buscar una solución, efectivamente, a ese tema, porque eso tiene un costo importante para SENASA, que le hemos aplicado. Porque ¿qué es lo que dice el tema de atención integral? Y yo creo que la traje por aquí, la resolución. Es una resolución que aprobó el Consejo y que dice, que una de sus partes dice, básicamente, la atención integral se refiere a todos los medicamentos necesarios para el tratamiento y recuperación del paciente, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, rehabilitación, medicamentos, materiales, insumos, aparatos y dispositivos. Estoy de acuerdo con esa definición. Sí, pero eso tiene un costo. Porque eso podría incluir desde una silla de ruedas, por ejemplo, que yo necesito para la rehabilitación, hasta, claro, como está pasando ahora, que hay médicos que le están indicando a sus usuarios medicamentos de alto costo para tratamiento oncológico que cuestan 400,000 pesos cada 21 días. Eso significa que el $1,000,000 la va a acabar en 2 meses. ¿Qué pasaría ahí? Se queda sin cobertura. Se queda sin cobertura y se muere finalmente. Y se da el caso que algunos médicos por venden la razón, casa o se mueren. Tienden a recetar muchas veces el tratamiento más costoso o los medicamentos más caros. Ese es el tema también, ese es el tema. Alternativa, yo la veo y así se lo he hecho saber a las autoridades y así lo vamos a hacer por escrito esta semana. Vamos a enviar una comunicación al Consejo de la Seguridad Social porque yo creo que nosotros ya debemos buscar una solución a este tema. Comprende varios aspectos. Primero, esto que está aquí, que hemos llamado atención integral, yo estoy perfectamente de acuerdo. Nosotros tenemos que tenerle, que ¿cuánto cuesta eso? Eso es correcto. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, pero la definición está muy correcta. Eso no puede ser, no podemos hacer un populismo sanitario. Segundo, tiene que haber protocolos de atención que me diga lo que dice Chávez. O sea, yo no puedo indicar, porque yo tengo una vinculación con un laboratorio, el medicamento más caro que en muchos casos está todavía en prueba. Porque afecta al usuario, Pero preguntaba Pedro, ¿y entonces los genéricos? ¿Y qué actitud debería asumir el usuario del servicio que se ve en esas coyunturas? Mira lo que pasa, Chávez. Lo que pasa es que el usuario... Tiene la opción, por ejemplo, de acudir a otro médico y plantearse, sí, claro, que el usuario siempre... Mira, en salud... Y por eso es tan importante la regulación. En salud se dice que el mercado de salud es un mercado imperfecto, porque hay una simetría de información entre el médico, que tiene todo el poder de la información, y el usuario que está en manos de ese prestador o de ese médico. Y el usuario generalmente hace lo que el médico le indique, porque tú no tienes, en la mayoría de los casos, tú no tienes poder, ni tienes el conocimiento. ¿El usuario es cliente? Claro, sea cliente, usuario, paciente, lo que sea. Esa persona que está atrapada entre este grupo de intereses, no tienen la información para rebatir la indicación de un médico o lo que fuera. Chupani, me escribe aquí una persona, es una dama, y me dice que si los tratamientos de cirugía plástica, esos tratamientos que dan las estéticas están incluidos con el tema de los seguros, ¿verdad? No están incluidos. No están. Este tema de la DARS, de la RS, todo lo demás sí, eso y
la confrontación allí. ¿Ustedes qué cuentan? No, nosotros la posición de SENASA es que al interior del Consejo Nacional de la Seguridad Social se debe mantener la integralidad, pero hay que establecer qué cuesta eso. Porque ahora tampoco podemos dejar de provisto a los afiliados de este tipo y también poner un nivel de límite, o sea, un tope al gasto en ese servicio. Por supuesto, o sea, esa tipificación. Y yo creo que no, y eso debe hacerse de manera urgente, de manera urgente, porque puede afectar. Pero tiene mucha lógica la definición de la atención integral. No, por supuesto, claro que sí, claro. El medicamento que tú necesites, pero tú tienes que tener protocolo al interior del sistema o aplicarlo en los casos que lo existan. O sea, tú tienes que tener una idea, el sector tiene que tener idea de que no puede ser lo que el médico o a cualquier profesional se le ocurra indicar. Exacto. Porque no va a ser sostenible. O sea, no va a ser sostenible el sistema. Entonces, ¿eso es lo que ustedes están debatiendo con el Consejo? ¿O van a tratar de llevar a la mesa del Consejo? Una comunicación. Por el tema al Consejo. Dos cosas. Yo creo que nosotros creemos que hay que hacer en SENASA, creemos que hay que hacer una revisión del plan de servicio de salud. Un plan de servicio de salud que se hizo en el 2007 y que hay que actualizarlo. Y que tiene muchísimas sin actualizar el cápita. Que tiene muchísimas, en algunos casos sí, en algunos casos no. Yo te digo, por ejemplo, hay lo que se llama la vía de abordaje, que es, ya tenemos, por ejemplo, hemos avanzado en equipos modernos de la paracopía, por ejemplo. Y el PDCS lo que tienen son vías abiertas, que el paciente dura más tiempo en ingresado. O sea, eso hay que actualizarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos, para poner otro ejemplo, los casos que el sistema cubre un trasplante renal. Perfecto, está cubierto. Pero ¿qué pasa? Que los estudios previos a hacer trasplante renal no lo cubre, una contradicción. Entonces, ahí está el concepto integral. Entonces, sí, eso implica que eso hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo, porque tú no le dices nada a una persona porque tú le pones una barrera de acceso. Cuando no, tiene que buscar 150,000 pesos, por ejemplo. Previamente. Sí. Salió una nota en el listín, a ver si nos da un poquito más detalles sobre esto, de que los médicos no escriben, de que es el segundo factor de retención de facturas que está afectando a prestadores de servicios. ¿Cuál es la traducción? ¿Qué es lo que pasa? Mira lo que pasa. Esa declaración nosotros la dimos en el marco de un taller que realizó el Servicio Nacional de Salud, donde estaban identificando algunos elementos que dificultan que las ARS privadas puedan contratar a los hospitales. Y uno de los temas fundamentales es el tema de lo que llaman comúnmente las glosas, que son las objeciones que se le hacen a los prestadores. Y identificamos ahí cuáles son los principales motivos de esas objeciones. Sucede en el sector público que la principal objeción que se le hace a esa facturación del hospital es que cuando tú vas a revisar el expediente médico, el expediente clínico de una persona y que se le hizo cualquier procedimiento, tú no encuentras nada que sustente esa decisión. Exactamente. O sea, tú encuentras muy poco. Y el médico, al momento de hacer la receta, y se supone que el médico tratante, de hacer la instrucción. O el médico tratante en ese expediente tiene que describir todo lo que pasó. No solamente por este tema, sino por cualquier otra razón. Porque es un expediente que describe el historial clínico, de esa persona. Y eso lo hace sospechoso de que puede haber otra cosa. Exacto. No, y puede ser, en muchos casos, señores. Una sobremedicación. En muchos casos. Es que inclusive. O cobrar cosas que no se han hecho. Yo creo que al propio médico, al propio profesional de la salud, le conviene escribir. Cubrirse. Porque eso lo cubre, exactamente. Eso lo cubre de cualquier eventualidad que pase. Pero yo había comprado la idea de que el Ministerio de Salud Pública o el Servicio Nacional de Salud iban a implementar un software común a todo el sistema, a los fines de que cuando tú ingreses, no importa por qué vía ingreses al sistema, queda tu historial allí plasmado. Exacto, en Estados Unidos tú vas a cualquier estado y va a aparecer lo que, pero va a pasar igual, lo que te hicieron hasta en China. No, está bien, pero tú tienes que escribirlo. Porque eso no lo resuelve el software. El software facilita ese proceso. Pero hay que ingresar el dato. Si no ingresan el dato, si el profesional no ingresa el dato, no va a aparecer. Porque la situación de los hospitales es peor de ahí, Chanel. Y yo creo que Nelson lo sabe. Tú llegas a un hospital por la mañana con una persona enferma, le duele la cabeza, está dañado y lo vamos a revisar. Perfecto, lo entran.
y le hacen una descripción y perfecto, llévese tal medicina y vaya y compre esto. Usted se va. Usted regresa en la tarde porque la persona siguió mal o se puso peor. Hay que hacer otro historial porque el de por la mañana no existe. Exacto. O la vagancia de los médicos. Y si es al otro día es peor la vaina. La desidia de los médicos en los hospitales públicos. No escriben, no quieren, pero no quieren trabajar y tú quieres que escriban. ¿Y dónde está Nelson Rodríguez? No, yo creo, miren señores, hay un tema que nosotros que es poco tratado, que es el tema de gobernanza al interior del sistema de salud nuestro. O sea, y a pesar de que nosotros llegamos a un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano de que los médicos van a cumplir el horario de 4 horas, que fue lo que finalmente el colegio aceptó, ha habido problemas con ese tema. Y yo creo que es un tema que nosotros tenemos que poner atención. ¿Eso es atención médica? Entonces no hay atención médica. Hay atención, por supuesto, hay atención médica. No, la cosa no puede ser negro o blanco, o sea, yo creo que hay matices. Yo estoy diciendo eso, pero hay médicos que escriben, Hay médicos que son... siempre hay excepciones. Y, claro. Y en muchos casos... Y gente responsable. Me decían a mí de un médico que a las 3 de la mañana estaba en su hospital esperando a una persona que iba a ser referido con un problema de salud del interior del país. Se sentó a las 3 de la mañana a esperar que llegara esa persona. Toledo. Hay poco de eso. Mire, Chanel, gracias. Yo creo ustedes. Esto está claro. Los Chanel Rosa son gente buena. ¿Cuál es el promedio? Hay un bueno y un malo. No. Son todos. Por un vinito viejo ya tú vas a desacreditar, amigo. Hay uno que es muy malo. Por esa cuentecita que pagaste. Hay uno que es muy malo. La pagó siquiera. No, él no la pagó porque él no tenía con qué. Y ya quiere acabar con el pobre amigo. Digo, director del Seguro Nacional. Comandante, eso no se hace. Y hay unos medios que son peores. No, ellos son gente buena. Es la gente que habla.